Hola, bienvenidos. Hoy les tengo preparado un video sobre las partes privadas. Acompáñenme, vamos a ver de qué se trata. Las partes privadas. Soy mamá y una de mis mayores preocupaciones es que la inocencia, la salud física, psicológica e integral de mis pequeños se vea corrompida por un acto de violencia sexual. He investigado bastante sobre este tema, sobre cómo lo manejan en otros países y en México, y en esta miniserie de videos te tengo la recopilación de toda esa información. Por favor, difúndela. Por otro lado, guárdala para que cuando tengas dudas regreses a ella, la estudies y la tengas ahí para referencia para que tú y tus pequeños se conviertan en unos expertos en este tema. En este video les voy a hablar sobre los conceptos que tenemos que conocer para la explicación de este tema, de las razones por las cuales algunas familias no hablan sobre educación sexual con sus menores, los pasos a seguir para la introducción en este tema, también sobre las acciones que tienes que llevar a cabo desde que veas este video para la explicación oportuna de este tema de violencia sexual con tus menores. También te voy a dar algunas herramientas que puedes utilizar para que tus menores estén preparados en el caso de que se llegara a presentar alguna situación y ellos tengan elementos para defenderse. También vamos a hablar de lo que no debes hacer, vamos a hablar de qué puedes hacer en caso de que suceda y vamos a tener unas breves conclusiones sobre este tema. Y lo más importante, vamos a hablar de la prevención de la violencia sexual en los menores. Toma nota. Violencia sexual es la acción de forzar u obligar a una persona a cometer actos sexuales en contra de su voluntad o de su consentimiento. En el caso de los niños, no existe el consentimiento, aunque ellos digan que sí, no tienen la capacidad legal para consentir. Violación y abuso sexual son dos conceptos que frecuentemente se confunden mucho. La violación es el acto carnal de introducir cualquier miembro u objeto en cualquier cavidad como sea la boca, la vagina o el ano. El abuso sexual es que los niños sean exhibidos desnudos, que sean fotografiados desnudos, tocamientos, manoseos, que los hagan ver imágenes de conductas sexuales. El sexo se entiende con dos acepciones. La primera corresponde al género femenino o masculino y por otro lado corresponde también al coito. La sexualidad es el conjunto de características anatómicas, físicas, fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Ese es el concepto que nosotros vamos a utilizar en este tema para la educación sexual de nuestros pequeños. En otra acepción, la sexualidad también significa conductas vinculadas al sexo como coito. El coito es propiamente el acto carnal de introducir cualquier objeto o miembro del cuerpo en alguna cavidad corporal, llámese boca, ano o vagina. Algunas de nuestras labores como padres es asegurarnos de que nuestros pequeños estén bien en todos los aspectos, pero en algunas ocasiones descuidamos un factor muy importante: proveerles de la información necesaria para evitar que sean víctimas de violencia sexual. Algunas de las razones son la ignorancia, que está vinculada con todas las demás razones. No sabemos cómo comunicarle a nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad. La pena. Nos da pena hablar sobre las partes privadas del cuerpo con nuestros pequeños, porque no sabemos cómo hacerlo. En algunas familias es tabú. Otra de las razones es pensamos que eso no nos va a suceder, que eso no le va a pasar a nuestros pequeños, que eso solo pasa en algunos estratos sociales, económicos, etc. Otra razón es que no nos damos el tiempo o lo agendamos para en algún momento, o pensamos que nuestros pequeños son demasiado pequeños para hablar de esos temas, o ni siquiera nos había pasado por la mente que teníamos que hablar de eso con ellos. La palabra sexualidad la relacionamos inmediatamente con el sexo y eso es un tema prohibido para los niños. Si ya has hablado con tu pequeño sobre este tema, tal vez sientes que hay algo que falta, que no estás del todo seguro de que estás manejándolo de la mejor manera. Y es verdad, porque necesitamos ser muy específicos en cuanto a este tema toca. Es un tema largo, pero aquí yo te traigo bastante información de todo lo que debes manejar poco a poco. Te sugiero que estudies bien el tema primero para que lo comprendas, para que se lo puedas hacer llegar a tu pequeño de la mejor manera. El primer paso
es tener la plena conciencia de que este problema existe, de que cualquier persona de tu círculo de confianza, del círculo cercano de tu hijo, en el ambiente en el que él se desenvuelve, puede ser un agresor sexual. Lamentablemente no podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos para protegerlos. Tenemos que hacer conciencia de que el maestro, la maestra, los tíos, los primos, incluso otros niños, autoridades religiosas, autoridades deportivas, el entrenador, lamentablemente el papá, la mamá, los abuelos, pueden ser agresores sexuales. El primer paso es que tú hagas conciencia de que este es un problema latente que existe, que no distingue de color, de raza, de clases sociales, de clases culturales, de niveles académicos. Es un problema que existe. El 90% de menores víctimas de violencia sexual conocían a sus agresores. La mayoría de los agresores están en el círculo cercano y de confianza de tus hijos. El siguiente paso es informarte, documentarte para saber cuáles son las características que presenta un agresor sexual y cuáles van a ser las conductas que va a presentar un menor que es víctima de violencia sexual. Algunos agresores sexuales tienden a ser muy efusivos con los niños, los tocan de una manera diferente, los observan de una manera diferente, tienen atenciones especiales a esos niños, les dan ciertos regalos que son sin razón alguna, no por un cumpleaños, simplemente les están dando regalos, están ganándoselos o les están pagando de esa manera. Entonces las conductas que tus pequeños pueden presentar son varias, pero no son exclusivas de este problema. Así que si tú escuchas alguna y dices, es que mi pequeño está haciendo eso, no es precisamente. Algunas conductas están vinculadas a la cuestión de la violencia sexual. Conductas que presentan los niños que son víctimas de este tipo de violencia pueden ser mojar la cama cuando ya no lo hacían, cambia su estado de ánimo de ser un niño muy alegre, muy contento, muy extrovertido, se vuelve introvertido, muy serio, te evade, ya no es alegre, está triste, les cambia la mirada, pueden bajar las calificaciones en la escuela, te dan señales, te dicen, es que yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Y es una sensación de miedo, de temor. También cuando están cerca, en la misma habitación, en el mismo lugar con esa persona, su conducta cambia por completo, se ponen nerviosos, están inquietos o no quieren tener contacto con esa persona porque, aunque son niños y algunos no saben que eso no es correcto, en su interior ese sexto sentido, su intuición les deja saber que corren peligro con esa persona o que lo que está pasando no está bien. Otras de las señales es su rendimiento emocional, psicológico, algunos dejan de comer, se empiezan a enfermar de estrés, tienen pesadillas por las noches, algunos se aíslan y quieren estar solos, otros quieren estar pegados a ti todo el tiempo. Estas conductas son meramente enumerativas y enunciativas, no son exactamente esas, pueden haber más o tu pequeño puede presentar algunas de estas conductas sin ser víctima de violencia sexual. Por eso es que tú desde el día número 1 tienes que dedicarte a conectar con tu pequeño, a conocerlo por completo. Los profesores también son personas que conviven con los niños y entonces es importante que estemos alertas a las conductas que presentan los niños, porque si ellos no dicen nada, su conducta corporal y su manera de ser lo van a reflejar. Es muy importante estar alertas a la conducta de los pequeños y no bajar la guardia en cuanto a este tema. Las conductas van a variar de las edades de los niños, de la información que tengan, de quién sea el agresor sexual. Pero si tú estás muy alerta a las conductas de tus hijos, puedes detectar muy rápido que algo no está bien y muy probablemente no sea violencia sexual, pero de cualquier manera tienes que interactuar con tu pequeño para saber lo que sucede en su día a día y evitar y prevenir que cualquier situación acontezca. El tercer paso es relativo al uso de las herramientas que adquiriste en tu investigación, en tu formación en materia de sexualidad para los menores. Este paso se divide en algunas etapas, vamos a hablar de ellas en el siguiente clip de esta serie, así que quédate muy atento al siguiente video. Este tema no es exclusivo de padres y madres, todas las personas que tienen contacto con menores deben actualizarse, deben estar al día en este momento, es para maestros, profesores, autoridades religiosas, etc. Es nuestro deber como adultos estar alerta sobre el comportamiento de los niños que están en nuestro entorno, hablar con ellos, darles información para prevenir que esto suceda. Si todos trabajamos en equipo, podemos hacer que estas cifras, que incluso pueden ser desconocidas porque hay muchos niños que no han dicho nada,
reduzcan y también lo más importante, evitar que los nuestros sean parte de esos números. Nos vemos en el siguiente clip. Mientras tanto, platícame qué te pareció este video en los comentarios. Platícame cómo has manejado este tema con tus pequeños, si te parece importante, y también déjame saber de qué te gustaría que hablemos. Hasta la próxima. Para más videos como este, suscríbete, regálame unos likes, comenta, comparte y no olvides darle en la campanita para que te notifique cuando el próximo video esté disponible. Muchas gracias y adiós.